Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Luis Eduardo Yepes y en los próximos 20 o 30 minutos vamos a conversar sobre los principales aspectos neurológicos del coronavirus. Sé que han pasado una mañana y tarde muy interesante escuchando conferencias sobre este virus y pues trataré de no aburrirlos demasiado. Muy bien, antes de iniciar nuestro viaje por los síntomas de afectación del sistema nervioso central, periférico y neuromuscular, debemos comenzar por definir ciertas características generales de los coronavirus y también un poco de su historia. En la década de 1960, se conocían tan solo dos cepas de coronavirus con afectación en humanos, denominados alfa y beta coronavirus, los cuales provocaban síntomas respiratorios leves y transitorios como un resfriado y malestar general. A fines del año 2002 se identificó en el sudeste de China, concretamente en la provincia de Guangdong, un nuevo coronavirus, el cual recibió el nombre de SARS-CoV, por sus siglas en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome, o Síndrome Respiratorio Agudo Severo en castellano. Este virus ocasionó una pandemia con más de 8.000 casos confirmados y cerca de 800 muertes en 37 países. En este caso, el murciélago Rhinolophus fue el reservorio en el cual se detectaron anticuerpos positivos anti-SARS-CoV y el reservorio intermedio fue la civeta, el cual es un animal exótico en peligro de extinción desde el cual saltó al humano por ingestión. En el año 2012 se detectó en el área de Oriente Medio, en Jordania y Arabia Saudita, un nuevo coronavirus llamado MERS-CoV, por sus siglas en inglés Middle East Respiratory Syndrome o Síndrome Respiratorio del Oriente Medio, en castellano, el cual podría complicarse con SARS y síntomas gastrointestinales e incluso con fallo renal agudo. Este se originó en el murciélago de la especie Pipistrellus y el reservorio intermedio fue el camello, y por transmisión zoonótica pudo saltar al ser humano. Ahora, el año pasado, diciembre del 2019, se inició un brote epidémico de neumonía de origen viral en China, concretamente en la provincia de Wuhan, asociado a la identificación de un nuevo coronavirus, el cual fue llamado inicialmente virus de Wuhan o nuevo coronavirus 2019. Hasta ahora, lo que conocemos de él es que se trata de un virus nuevo, por ende poco conocido, que se transmite por vía respiratoria mediante gotitas o fluch, que se dispersan a 1 o 2 metros de distancia al hablar, toser o estornudar, y que en hospitales o recintos cerrados pueden formarse aerosoles de mayor tamaño con capacidad de contagio superior. Su transmisión por fomites es posible, ya que permanece viable en diferentes superficies. Este año, en febrero del 2020, se estableció por fin una denominación taxonómica oficial para este nuevo virus, el cual se lo asoció al síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que causa la enfermedad conocida como COVID-19, de sus siglas en inglés, Coronavirus Disease 19. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones pulmonares, en sangre, en heces y en orina de pacientes afectados, e incluso también en saliva. Los coronavirus son agentes causales de patologías respiratorias, hepáticas, intestinales y ocasionalmente también patologías neurológicas. Las principales manifestaciones clínicas del COVID-19 son fiebre, tos, disnea. Sin embargo, muchos sujetos infectados pueden presentar síntomas como cefalea, fatiga, mialgias, anosmia, los cuales constituyen síntomas neurológicos específicos. Algunos pacientes pueden presentar SARS una semana después de iniciados los síntomas y este puede ser mortal. La mortalidad global se estima en alrededor del 4 al 8%. Sabemos que puede ser un poco más, sin embargo, estos son los números oficiales que se registran. Y la mortalidad pues, principalmente se debe a insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia o fallo multiorgánico. Sabemos también que están implicados factores de coagulación en medio de la mortalidad de este nuevo virus. Los virus respiratorios pueden ingresar o pueden penetrar en el sistema nervioso central y afectar tanto las neuronas como las células gliales.
propiedad conocida como neurotropismo, e inducir diferentes patologías neurológicas, lo que se denomina neurovirulencia. Ahora bien, los síntomas neurológicos más frecuentemente descritos por los pacientes son cefalea, fatiga, mareo y mialgias. Hay diferentes estudios, pero nos vamos a basar en algunos de los que ya están completados, estudios principalmente de China, de Japón y de Europa. En un estudio retrospectivo con 214 pacientes estudiados con COVID-19 en un hospital de Wuhan, el 36.4% de los pacientes presentó algún tipo de manifestación neurológica y fueron clasificadas como afectación del sistema nervioso central en el 24.8% de los casos, periférico 10.7% y neuromuscular 10.7% también. Los síntomas más frecuentes fueron mareo, cefalea, alteraciones del gusto y anosmia en muchos de los casos. Vamos a comenzar a describir un poco la cefalea. La cefalea es el síntoma neurológico más común de las personas afectadas por COVID-19 en China. En la serie de Wuhan, uno de los investigadores principales de este virus en China, pues cuenta con más de 1.000 enfermos con diagnóstico de COVID-19, de los cuales 13.6% de los pacientes relataban cefalea como síntoma frecuente, severo y inicial. Sin embargo, no se describe si estos pacientes tenían antecedentes de migraña previa. El 15% de los pacientes también relata mialgias, de los cuales 33.7% presentan niveles elevados de creatinquinasa y se citan 2 casos de rhabdomiólisis en el estudio de Wuhan. Otra de las afectaciones neurológicas importantes es el olfato, de los cuales la anosmia y secundariamente los trastornos del gusto pueden ser muy relevantes en personas afectadas por COVID-19 y la prevalencia de los trastornos del olfato se han analizado en 12 hospitales europeos. En un total de 417 pacientes internados con diagnóstico de COVID-19 leve y moderado fueron sometidos al examen nutricional de salud versión corta del cuestionario de trastornos olfativos. De estos, 85.6% y 88% presentaron trastornos de olfato y de gusto, respectivamente. Y la difusión olfativa fue el síntoma inicial en cerca del 12% de los casos. Otro síntoma del sistema nervioso central, de afectación del sistema nervioso central, es la encefalopatía. Pero primero debemos definir exactamente qué es una encefalopatía. Para esto lo vamos a describir como un síndrome de disfunción cerebral transitoria que se manifiesta como una afectación aguda o subaguda del nivel de conciencia. Obviamente, el riesgo de padecer un estado mental alterado asociado a COVID-19 es mayor en personas de edad avanzada o con deterioro cognitivo previo, así como en personas con factores de riesgo vascular. Hablamos de hipertensión, diabetes y otras comorbilidades. El estudio de Mao, en el estudio de Mao, uno de los investigadores chinos principales de COVID-19, el 15% de los pacientes con COVID grave presentaron alteración del nivel de conciencia y tan solo 2.4% en las formas leves. La encefalopatía puede deberse a causas muy variadas, tóxicas, metabólicas, hipóxicas, farmacológicas, todas pueden afectar al buen funcionamiento del sistema nervioso y por consiguiente pues puede ocasionar una encefalopatía. El electroencefalograma de estos pacientes evidenció ondas lentas de modo difuso en la región temporal bilateral y muchas veces, como no hay acceso a este tipo de estudios en pacientes que están infectados o que están en aislamiento, pues se puede suponer que la afectación es mucho mayor. El electroencefalograma se convierte en una herramienta fundamental para el diagnóstico y el correcto tratamiento de la encefalopatía de los pacientes con COVID-19. El tratamiento es sintomático e incluye el manejo de la fiebre, así como el manejo de la hipoxia y también el uso de medicación anticonvulsiva.
Otro de los síntomas neurológicos o síntomas de afectación neurológica por COVID-19 es la encefalitis. Los síntomas de encefalitis asociada a COVID-19 incluyen cefalea, crisis epilépticas, trastornos conductuales y alteraciones del nivel de conciencia. Se ha publicado un caso en una paciente de 56 años de Wuhan que fue diagnosticada con COVID-19 en enero de este año. La paciente fue ingresada en UCI por presentar disminución del nivel de conciencia, por lo que se realizó una tomografía simple de cerebro, la cual resultó normal. Posteriormente se le aplicó contraste, de igual manera salió normal. El diagnóstico de encefalitis se confirmó en este caso al aislarse SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo mediante técnicas de secuenciación genómica. Se ha descrito un segundo caso en un paciente de 24 años con síntomas de COVID que presentó crisis epilépticas generalizadas de inicio y deterioro del nivel de conciencia asociado, ¿no? Curiosamente, el ARN del virus no pudo ser detectado en nasofaringe por medio de hisopados para poder hacer PCR, pero sí se pudo detectar el virus en líquido cefalorraquídeo mediante PCR-TR. En la resonancia magnética del cerebro se evidenciaron áreas hipodensas y también áreas hiperintensas en el ventrículo lateral derecho, región mesial del lóbulo temporal y, consecuentemente, en el hipocampo. Otro de los síntomas o de los síndromes que puede relacionarse con el COVID-19 es el síndrome de Guillain-Barré. Este es un síndrome que, bueno, está escasamente relacionada con el virus. Sin embargo, se ha descrito ya un caso de síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2 en un paciente de 62 años que presentó súbitamente déficit motor progresivo en extremidades inferiores de manera ascendente y síntomas respiratorios de COVID. El estudio del líquido cefalorraquídeo evidenció un aumento de las proteínas, alrededor de 124 miligramos por mililitro, y ausencia de células. El examen neurofisiológico reveló a su vez un aumento de las latencias distales y ausencia de la onda F, lo cual apunta a una forma de Guillain-Barré desmielinizante. Muy bien, tenemos otro síntoma neurológico también asociado a COVID, el cual es el stroke, el cual hoy por hoy viene dando cada vez más de qué hablar. Los pacientes ancianos con factores de riesgo vascular parecen tener mayor predisposición a presentar complicaciones cerebrovasculares cuando desarrollan COVID que las personas jóvenes sin comorbilidades. En un estudio retrospectivo también con 221 pacientes con diagnóstico de COVID en la ciudad de Wuhan, 5% presentaron ictus isquémicos, 0.5% trombosis cerebral de senos venosos y 0.5% hemorragia intracraneal. Los factores de riesgo para padecer ictus aparentemente están relacionados con edad avanzada, con una edad media de 71.6 años, padecer COVID severo, una historia previa de hipertensión, diabetes o enfermedad cerebrovascular y presentar una respuesta inflamatoria procoagulante marcada con PCR y dímero D altos. La mortalidad en estos casos de afectación por stroke asociada a COVID-19 es alrededor del 38% en la serie de Mao y sobre todo asociada a las formas graves de COVID-19. En conclusión, ¿qué podemos relacionar de todo esto? Es un virus nuevo. El COVID es un virus del cual estamos aprendiendo día a día. Ahora ya hay mayor información a la cual podemos acceder con mucha más rapidez, sobre todo en lo que se refiere a síntomas como ictus, que se está viendo que cada vez se relaciona con más frecuencia. En el hospital donde trabajo, pues ya tenemos 4 pacientes que han sufrido ictus asociados a la infección por COVID-19. Los casos de anosmia también me parece que es mucho mayor la prevalencia de la anosmia en los pacientes que presentan COVID, y en muchos casos es el síntoma inicial y en algunos casos también es el único síntoma de la enfermedad. Entonces hay que tenerlo mucho más en cuenta cuando se trata de poder identificar a un paciente con posible COVID,
sin necesidad de tener una prueba que lo pueda confirmar. Ya el hecho de que en medio de la pandemia aparezca alguno de los síntomas, y principalmente neurológicos, pues nos obliga a sospechar que puede estar contagiado de la enfermedad. Una de las características que podemos mencionar de la afectación del sistema nervioso por COVID-19 es que apenas estamos comenzando y probablemente vayamos a tener mucha más información en los próximos meses para saber cómo se comporta este virus. Aún no sabemos si es que existe o si es posible o no la reinfección. Sabemos que existe un factor inmunitario todavía desconocido en el cual muchas personas que inicialmente presentaron la infección posteriormente no desarrollan inmunidad y podrían reinfectarse. Otro particular de este virus es que no sabemos si se puede reinfectar o si puede aparecer una cepa diferente que pueda ocasionar una reinfección. Y por último, pues no sabemos si es que en el futuro se van a presentar más casos de afectación de otros órganos no respiratorios a causa del COVID-19. Yo pienso que debemos de tratar todas las pandemias, sobre todo aprender de cada una de ellas. Hemos perdido 2 oportunidades muy buenas de poder desarrollar una vacuna para poder determinar poder dar algún tipo de alivio a este tipo de situaciones. Y ahora que tenemos la tercera pandemia, pues estamos apurados por encontrar una vacuna. Creo que todas las pandemias deben de ser tratadas como la peor pandemia. Es posible que esta sea la peor pandemia que tengamos, pero debemos de tratar a todas de aquí en adelante con muchísimo más respeto que lo que se trató a esta. Tenemos países que tienen un alto índice de prevalencia de esta enfermedad. Ecuador está entre ellos. Hemos llegado a estar entre los países más nombrados a causa de esta enfermedad. Y pues la forma en la que tratemos a la enfermedad en los hospitales es lo que nos puede hacer diferentes. Si hubiéramos tomado medidas mucho más preventivas en el caso del personal médico desde el inicio, probablemente hubiéramos contado con mucho más personal que lo que tenemos ahora. Es una enfermedad que nos ha tomado a todos por sorpresa. No pensábamos que iba a llegar a ser algo tan serio. Sin embargo, creo que aprendimos rápido, aprendemos todavía de ella, y es muy importante que reaccionemos a tiempo. Hemos pasado ya la primera fase, hemos pasado la primera infección y estamos tratando de hacer un regreso, todo el personal a sus labores, pero hay que hacerlo gradualmente. Creo que todos vamos a coincidir en eso. No podemos hacerlo todo de golpe porque nos vamos a enfrentar a una segunda ola de las personas que sí hicieron un aislamiento responsable y se van a encontrar con personas que todavía están infectantes. Entonces, el factor tiempo es un factor fundamental para evitar un nuevo brote de personas que sí responsablemente hicieron su aislamiento. Creo que es todo lo que puedo comentarles. Me hubiera gustado hacerlo de manera interactiva, sin embargo, pues las condiciones actuales pues, nos obligan a tomar este tipo de herramientas, en la cual soy nuevo, pido disculpas, realmente es la primera vez que hago una conferencia de esta manera, pero me pareció muy interesante. Les agradezco a todos y una muy buena noche. Que pasen muy bien.